Con el propósito de darles algunos detalles sobre el paquete económico 2020, particularmente en el tema del presupuesto de egresos de la Federación, que es la materia que ahora nos interesa platicarles. Lo que queremos presentarles aquí, porque es muy importante que lo conozca, que lo sepa la sociedad chihuahuense, pues es el nivel de afectaciones que tenemos en este planteamiento de paquete económico y que se suma a una línea de decremento en la inversión federal en los últimos 3 años en el estado de Chihuahua. Quiero presentarles algunas de las preocupaciones que tenemos o de los temas que más nos preocupan de estos recortes, porque pues se han destinado a áreas que son claves para el desarrollo de nuestra entidad, para el desarrollo económico, para nuestro crecimiento. Es muy importante de entrada decirles que hay un decremento de las participaciones y de las aportaciones federales que por ley y por fórmula se determinan para los estados, porque aunque nominalmente en el presupuesto se presentan incrementos, cuando descontamos el costo de la inflación, calculado en 3.5%, en términos reales perdemos participaciones con relación al año anterior. Y luego la disminución de algunos otros rubros que ahora lo vamos a comentar, pero para ello le he pedido al doctor Arturo Fuentes Vélez, nuestro secretario de Hacienda, que nos haga una presentación de algunos de estos puntos y luego yo regresaré con ustedes para platicarles de este tema. Así que vamos a escuchar al doctor Fuentes y gracias a todos por estar aquí. Gracias, gobernador. Estamos nomás esperando un cable para poder proyectar, pero les puedo ir anticipando, a reserva de que ahorita lo veamos en la imagen, que lo que nosotros advertimos en primer lugar es una tendencia que se sostiene en lo que es la inversión federal en el Estado. Una gráfica que ahorita que la podamos mostrar ustedes advertirán, llevó una tendencia ascendente hasta el año 2016, en donde se registra el máximo de inversión histórica en el Estado, y cómo a partir de ese año que coincide con la entrada de esta administración ha sido una tendencia, una disminución cada vez más pronunciada hasta llegar a la que tenemos actualmente en este proyecto de presupuestos, que esperamos todavía pueda sufrir alguna rectificación en la discusión que está teniendo lugar o tendrá lugar en los próximos días y semanas en la Cámara de Diputados. Es una disminución de 3.586 millones que están en el presupuesto del 19 a 3.256. Tenemos entre las principales disminuciones en las dependencias, en las asignaciones al Estado, destaca, por ejemplo, la de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca, la SAGARPA, de 244 millones que tenemos en el presupuesto del 19 a 70 millones que tenemos en el proyecto de presupuesto. Voy a cambiar la presentación a la otra computadora.
Muy bien, aquí está la gráfica que les comentaba, en donde estamos advirtiendo esa disminución de los 6.130 millones que llegó a ser la inversión más alta en el año 16 a los 3.256. ¿Están siguiendo estas gráficas? Están siguiendo las pantallas en lo que sale allá en la pantalla grande, porque entiendo que sí se está proyectando en las tres pantallas, ¿verdad? Muy bien. Esta es la que les empezaba a comentar. La primera, perdón. Sí, cómo no. El 2016 fue la asignación de inversión federal en Chihuahua la más alta. Yo quiero decirles que aquí cuando nos referimos a inversión federal, estamos hablando fundamentalmente del tema de infraestructura, no solo a través de SST, sino de distintas dependencias que el gobierno federal tiene con programas de construcción de infraestructura de obra pública. Entonces, si ustedes se fijan, ya el acumulado al 2020, solo en el primer rubro que es inversión, pues estaríamos prácticamente perdiendo más del 50% de inversión federal en 3 años en el estado de Chihuahua. Así es, correcto. Adelante. Les empecé a comentar algunas de las disminuciones importantes que nosotros vemos. En la Zagarpa, por ejemplo, pasamos de un presupuesto en el 19 de 244 millones de pesos asignados al Estado a solamente 70 millones de pesos en el proyecto de presupuesto para el 2020. Nos preocupa mucho la disminución en la SST de 1.087 millones a 586, una reducción del 50%, prácticamente 500 millones de pesos, particularmente en el rubro de conservación de carreteras. Hay una disminución también importante en lo que tiene que ver con los recursos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de 211 baja a 187, y una disminución, si ustedes quieren, marginal, pero que también nos preocupa, en los fondos que están en la Secretaría de Hacienda. Ahí prácticamente el único fondo que sobrevive en el 20 es el Fondo para el Transporte de Personas con Discapacidad, el FOTRADIS, con una asignación de 13.4 millones de pesos, que es la misma cantidad que se asignó en el año 2019. Y como en este caso, como en muchos, cuando las cantidades no crecen, cuando menos lo que crece la inflación, pues estamos hablando de que en términos reales vamos a tener menos recursos. Esto preocupa particularmente en 2 rubros que ya había comentado yo con algunos de ustedes, lo que tiene que ver con las participaciones federales, que es lo que viene de esa bolsa que se llama la recaudación federal participable, los impuestos que se recaudan en todo el país y que luego, de acuerdo con fórmulas preestablecidas, se reparten a los estados. El problema que tenemos es precisamente en las fórmulas preestablecidas, porque esas fórmulas de unos años para acá pues han venido privilegiando solamente el tema de crecimiento de la población y no otros factores que nosotros pensamos debieran estar incluidos, como el propio dinamismo económico de los estados, los esfuerzos que los estados hacen en el incremento de ingresos propios o en la contención de su gasto. Son aspectos que al día de hoy no juegan en esta fórmula y por lo tanto no hay ningún incentivo para que otros estados tomen las medidas que el estado de Chihuahua sí ha tomado. Las aportaciones, que son aquellas asignaciones que ya tienen un destino específico en el presupuesto federal, particularmente lo que tiene que ver con salud y educación, es otro ramo que también tiene una disminución en términos reales. Quiere decir que vamos a tener menos dinero, una vez incluida la inflación, en el año 2020 que el que pudimos disponer en el 19. Otro tema que también nos preocupa es una disminución que se manifiesta en las instancias de atención a la población indígena. Aquí en esta gráfica estamos señalando la disminución que se tuvo de lo que en su momento fue la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de alrededor de 6,000 millones de pesos, a lo que viene ahora en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que es la instancia que lo sustituye,
pero con una disminución de cerca del 40% en los recursos asignados a este tema que para nosotros es prioritario. El Fondo Metropolitano se mantiene con una asignación presupuestal en los mismos términos, a pesar de que en el año 19 no se ha ejercido y no se ejerció tampoco en el 18 la totalidad de esos recursos. Lo que aparece publicado en el tomo es una asignación de 3.300 millones de pesos. Es una bolsa concursable a la cual las distintas zonas metropolitanas del país presentan proyectos, y en función de unos criterios de aprobación de esos proyectos es que se asignan los recursos. Por último, tenemos el tema de seguridad pública, en donde también nos preocupa que, al igual que sucede en participaciones y aportaciones, tengamos una disminución en términos reales tanto en el FASP como en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, de 0.7 y 0.4 en términos reales respectivamente. Y con esto concluiríamos la presentación de los principales rubros de disminución o de afectación en el presupuesto de egresos, en el proyecto de presupuesto de egresos. Lo que yo quisiera en primer lugar comentar son dos cuestiones. La primera es esta tendencia que señala Arturo Fuentes, descendente de la inversión federal en Chihuahua, que no está recompensando lo que el Estado le aporta a la Federación fiscalmente hablando, porque es muy importante señalar que desde todos los rubros de ingreso fiscal que la Federación tiene en el Estado, no hay una reciprocidad en términos de justicia redistributiva. Incluso considerando que Juárez, por ejemplo, es una de las principales aduanas del país, de la que más recursos en términos de ingresos fiscales por aduana le produce. Y ahora nos encontramos con un dato que realmente es más preocupante. O sea, no solamente ahora continúa la tendencia decreciente de inversión federal, sino ahora hay un decremento en términos reales de participaciones y aportaciones. Esto se aleja totalmente del espíritu del Pacto Federal, que buscaba en el tema de la fórmula de distribución, pues que las entidades y los municipios obtuvieran más recursos, más ingresos. Me parece que esto vuelve a colocar, como lo dije ayer, la urgente necesidad de dialogar los poderes, los niveles de gobierno y el Congreso Federal para revisar profundamente la ley de coordinación fiscal en el país. Esta ley de coordinación fiscal, como ustedes saben, pues data de 1978, del 1 de noviembre de 1978, fue publicada a finales de diciembre de ese año y es la ley que ha establecido la principal fórmula, vamos a decir así, de distribución de los ingresos fiscales en el país, que es la fórmula del 80-20, en donde el Fondo General de Participaciones se compone del 20% de toda la recaudación federal participable. Y a nosotros nos parece que este 20% no corresponde a la realidad actual de las entidades federativas del país. Este es un porcentaje que ya se quedó muy atrás y que realmente debe ser actualizado, revisando las distintas variables, factores, incluidos los que particularmente determinaron la descentralización
en materia educativa y de salud. El país no puede continuar dándole a los estados el 20% de la recaudación federal participable y la federación pues quedándose a ejecución, a ejercicio del otro 80%. Esto tiene que cambiar y debe ser mediante una discusión seria, profesional, porque a Chihuahua este convenio de coordinación fiscal o el convenio que hemos firmado de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal ya no le sirve, ¿no? Ya le es costoso, o sea, ya no le conviene al Estado. Este convenio le está costando en lugar de estar favoreciendo. Por eso creo que es muy pertinente el llamado que los gobernadores de Acción Nacional hicimos hace 3 días mediante un comunicado conjunto, en donde proponemos que los niveles de gobierno y el Congreso Federal nos reunamos de inmediato para que a la luz de este paquete económico discutamos la actualización, la renovación de este acuerdo de coordinación fiscal. En realidad, con todos los temas aquí planteados, lo que decrece en inversión de gasto federalizado, más las reducciones que se hacen a varias secretarías con fondos que son de concurrencia o que son de coejercicio entre Estado y Federación, más los recortes a programas de conservación, de mantenimiento carretero, incluidos los cerca de 400 millones de pesos que en participaciones y aportaciones Chihuahua podría perder bajo esta propuesta, pues estamos hablando de una afectación al Estado de entre 1,000 a 1,200 millones de pesos, quizá un poco más, porque hay muchas bolsas que son de generales, pero de las cuales se benefician las entidades federativas. Son bolsas que manejan las secretarías de Estado. Pues hay datos muy preocupantes en este paquete. Realmente otro de los datos que a mí me preocupa muchísimo, pues es el que se haya dejado de nueva cuenta el tema del Fondo Metropolitano en 3,000 millones de pesos, porque pues ese es un fondo que siempre se había comentado y dicho en la Secretaría de Hacienda que se habría de sumar de los años anteriores. De hecho, en alguna ocasión se nos ofreció el dato de un fondo cercano a los 8,000 millones de pesos y que ese podría ser un fondo de compensación muy importante, que además es concursable para los proyectos de infraestructura que desarrollan los estados. Por lo demás, hay otra preocupación que queremos compartir. Aunque existe en el presupuesto 2 proyectos de inversión en infraestructura en sector salud, pues aparecen fundamentalmente como infraestructura del ISSSTE. No sabemos si estos recursos, por lo menos uno de ellos, el que se refiere a Ciudad Juárez, pero que creo que no creo que lo sea porque el monto es muy menor, se refiera a alguna aportación para la terminación de los hospitales, pero en realidad no ha vuelto a aparecer así como esperábamos el proyecto de terminación de los hospitales de Ciudad Juárez. No sabemos si en alguna otra bolsa general pueda estar también el proyecto de infraestructura que el presidente de la República ofreció, uno por cada entidad federativa, para iniciar dentro de nuestra administración y continuarlo él a lo largo de la suya.
Total que sí vemos con preocupación pues la presentación de este paquete económico, y yo vuelvo a insistir en la necesidad de una reforma de fondo del Pacto Federal. Como lo dije ayer, llámese Convención Nacional Hacendaria, llámese cumbre fiscal, pero urge actualizar el acuerdo de coordinación y también, digo, retomar y clarificar muy bien una distribución de cargas tributarias entre Estado, municipio y federación. No nada más se trata de aumentar el porcentaje de distribución del Fondo General Participable, también tenemos que ir a discutir las contribuciones que pueden cobrar unos y otros, y luego todas las medidas que los estados y los municipios tenemos que hacer, como las que hemos hecho en Chihuahua, para sanear las finanzas, para garantizar la transparencia, la austeridad, el manejo escrupuloso de los recursos públicos, todo lo que se quiera en términos de eficacia y de transparencia en materia hacendaria y fiscal. De no llevarse a cabo esta convención hacendaria, de no modificarse realmente este pacto de coordinación fiscal, estas fórmulas, no hay otra alternativa más que Chihuahua inicie un proceso de estudio y análisis de la descoordinación de este convenio. El propio convenio de adhesión plantea el mecanismo de terminación y el Estado de Chihuahua no tendría futuro en términos de su desarrollo económico si se mantiene este convenio en estas condiciones, porque ya le cuesta más que lo que le dan. Así que, pues llamamos a un debate serio, a un debate con altura de miras, pensando en el país y en los grandes objetivos que debe cumplir un presupuesto de egresos de la Federación. Me refiero a los grandes objetivos a través de la inversión, de los programas, de la obra pública, de los subsidios, de los financiamientos. ¿Qué metas queremos conseguir en el país? Queremos conseguir metas de crecimiento económico para que haya una mejor y más amplia distribución de la riqueza en el país, oportunidades de atracción de mejores empresas, creación de más empresas, y que discutamos a la luz de todos estos elementos el nuevo pacto federal. Y por supuesto que hoy tenemos un llamado especial para las y los diputados que integran la Cámara de los Diputados de todos los partidos que representan al Estado de Chihuahua. Una de las funciones más importantes, de las tareas más importantes de un legislador federal en la Cámara de los Diputados es el análisis y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación. Nosotros los exhortamos a cumplir a cabalidad con Chihuahua, a representar al pueblo de Chihuahua en este tema tan importante y defender la soberanía de nuestro Estado y, por supuesto, el derecho que Chihuahua tiene de trato fiscal en este presupuesto. Así que los llamamos a todos, de todos los grupos parlamentarios, para que nos ayuden a impulsar esta discusión e inmediatamente empezar a formular varias de las iniciativas que deben ser materia del debate nacional cuando hablamos de nueva ley de coordinación fiscal. Por supuesto, y de manera particular, el cambio en el artículo número 2 de la ley de coordinación fiscal,
y por supuesto otros artículos que establecen fórmulas diversas de cómo se hace participable el propio fondo. Así que estamos a sus órdenes para cualquier duda, cualquier pregunta que tengan. Nada más les quiero decir que también está con nosotros el contador público Ismael Rodríguez Gallegos, que es el coordinador ejecutivo del gabinete, además del secretario de Hacienda, que ustedes ya han identificado perfectamente. Adelante. Sí, muy bien. Si me permite, gobernador. Perdón. ¿Sí? Son dos cuestiones. ¿Cuánto representa el recorte que ha tenido el Estado del año 2016 al 2020, si es que no se modifica el presupuesto contemplado? Bueno, vamos a darle las cifras totales de las afectaciones que recibió el Estado en 2019, tanto en inversión como en programas. Porque recuerden también, digo, tenemos que decirlo, pues nos quitaron el fondo minero, lo tenemos controvertido. Si ustedes le suman este año o en la proyección del 2020 que tampoco vamos a tener fondo minero, pues ahí hay 170 millones de pesos menos para el Estado y hay como unos 250 millones de pesos menos para los municipios de Chihuahua. Y luego pueden incorporar los programas de estancias infantiles, que es un recurso que hemos estado perdiendo, aunque ya se le ha entregado a algunas madres de familia directamente el recurso, en lo que fueron peras y manzanas se perdieron recursos. También hay que decir que se han perdido recursos en el tema de INADEM, o sea, ya se suspendió ese programa. Eran apoyos importantes, les llaman mezclas de recursos Estado-Federación, 60-40% para apoyos de equipamiento productivo, como los que entregamos ayer en Senaltec, si algunos de ustedes tuvieron. Este año 2019, creo que el total de la afectación fue como de 1.200 millones de pesos en el 2019. Lo vamos a clarificar ese dato. Ahora andaríamos también por lo mismo. Y obviamente aquí lo que está teniendo prioridad son los proyectos del presidente de la República, tanto los de infraestructura en el sur del país como el tema de las transferencias de dinero en efectivo a las personas a través de distintos programas. En ese sentido, nosotros reiteramos lo que hemos dicho, debe haber un equilibrio entre lo que son apoyos sociales e inversión productiva e infraestructura. Descuidar el tema de infraestructura e inversión productiva para capacitar empresas, crear empresas, equipar empresas, etcétera, apoyar proyectos de innovación, turismo, etcétera, a nuestros propios productores, es fundamental para asegurar un equilibrio, asegurar el crecimiento de la economía, un desarrollo más parejo y equitativo. Miren, yo les voy a dar un dato, de lo que pasa en el campo, porque luego ese es un tema que a nosotros nos pega fuerte. Ahora vi que Arturo mencionó en la primera gráfica, por favor si me lo puedes pasar la gráfica, en donde agricultura de 244 pasaría a 70. Bueno, vamos a revisar este dato porque yo creo que este dato es un poco más de lo que perdemos. Porque, ¿qué se está planteando? No viene nada de concurrencia, no viene nada de hidroagrícolas, no viene nada del seguro catastrófico, no viene nada de desarrollo rural. Que yo recuerde más o menos esos 4 programas son como 230 millones de pesos. Esos 4 programas, 230.
El año pasado no venía concurrencia, venía muy poco y se logró incrementar, pero en todos los demás para abajo. Hay otro dato que les quiero dar. El 20% de la población en México produce los alimentos para el otro 80% de la población. Nada más que de ese 20% que produce la alimentación en México, el 14% lo produce para autoconsumo. El 6% de ese 20% es el que produce toda la alimentación para el 80%. Cuidado con estas decisiones que pueden poner en riesgo la soberanía alimentaria del país. Entonces, son visiones de gobierno que necesitamos discutir y debatir abiertamente. ¿Qué queremos hacer del presupuesto de egresos de la Federación? Un instrumento para el crecimiento y desarrollo de la economía o un instrumento para la creación de una base de apoyo popular en términos de programas de transferencias directas de dinero. Eso es lo que está en el fondo de la discusión también, no solamente la inequidad y la desactualización de las fórmulas de la distribución fiscal, sino los grandes objetivos que se plantea el presupuesto. ¿Y por qué áreas en donde ya venían interviniendo los particulares a través de inversión ahora quieren ser sustituidas por el Estado con inversión que podría destinar a rubros más importantes donde el Estado sí requiere de invertir? Planteo fundamentalmente temas como telecomunicación, simple y sencillamente. Son proyectos en donde la inversión privada es fundamental. Así ha pasado en el mundo. El Estado no tiene los recursos para poder invertir en toda esa extensión de redes. Temas como Proagua, por ejemplo, la reducción más importante que tiene ahí Semarnat es Proagua. Ustedes saben lo que nosotros hemos hecho en algunos proyectos con la mezcla de recursos. Estos son los temas que nosotros vamos a llevar, que yo quiero plantearle tanto al secretario de Hacienda como al presidente López Obrador. Voy a buscar, yo espero que todos los gobernadores del PAN, bueno, yo esperaría que todos los gobernadores del país, ¿no? No nada más los del PAN, que todos los gobernadores del país entráramos a discutir este tema. Pero por lo pronto ya estamos organizados los del PAN en torno de este tema. La declaración del Grupo GOAN es una declaración muy respetuosa, pero muy firme. Ya llegó la hora de sentarnos a discutir un nuevo pacto federal. Muy bien, corresponde el turno a Ildefonso Chávez. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Indudablemente la relación con el gobierno federal es difícil a través es importante lo que se haga en nuestra entidad, por eso queremos saber más o menos si hay la precisión, y aquí tenemos al secretario de Finanzas, ¿cuántos son los recursos propios que recauda Chihuahua y qué lugar ocupa en el contexto nacional, si somos de los primeros? ¿Desde hace cuánto tiempo Chihuahua vive con déficit y qué alternativas existen para estabilizar estas finanzas? Desde hace décadas también se ha incrementado la nómina estatal. ¿Cuánto ha disminuido en este gobierno y cuál sería el objetivo al terminar esta administración? A ver, creo que todas fueron para ti. Bueno, los recursos propios, dependiendo del dato que veamos, ¿verdad? Pero Chihuahua está de manera consistente en los primeros 3 o 4 lugares de lo que es la relación de ingresos propios e ingresos totales. Nuestra recaudación de ingresos propios anda entre el 20 y el 22% de ingresos propios en relación a los ingresos totales.
Somos de los estados que más recauda. Normalmente nos supera la Ciudad de México, que a diferencia de cualquier otro estado recauda el predial, y ningún otro estado lo hace y lo considera ingreso propio porque es un ingreso de los municipios, y en algunas estadísticas también nos supera Nuevo León o el Estado de México. Pero estamos ahí, estamos entre los 4 primeros de manera consistente. Ustedes saben, porque lo hemos dado a conocer de manera puntual, el esfuerzo que se ha hecho en la contención del gasto a través de las medidas de austeridad que hemos implementado desde el inicio de esta administración, incluyendo una reducción importante en lo que tiene que ver con lo que es el gasto en servicios personales, que lo hicimos el año pasado y prácticamente lo estamos limitando en este año a que las plantillas de cada una de las dependencias permanezcan con el nivel que tiene. No sé si había otra pregunta que no haya contestado, Ildefonso. El déficit. ¿Desde cuándo tenemos déficit? Bueno, pues yo les diría que realmente el déficit inicia, y ya lo hacía referencia el gobernador a ese tema, con la descentralización de salud y educación a los estados en la época de los 90s. Cuando se firman aquellos convenios y se le dice a los estados, te voy a transferir estas funciones y te voy a dar los recursos para que las lleves a cabo, yo creo que esa aseveración se cumplió a lo mejor el primer año. A partir del segundo y de ahí en adelante es recurrente que en cada convenio nuevo que se firma cada año se elimina algún concepto y se dice tal prestación, tal concepto de gasto, ya no lo puedes cubrir con el recurso federal que yo te asigno, y entonces tienes que buscar como Estado un recurso estatal para poderlo erogar. Por eso es que seguimos teniendo un problema de déficit que en la administración anterior se cubrió enteramente con deuda. Por eso es que no vemos en el Estado dónde está el gran incremento de 4 veces que tuvo la deuda pública. Y por eso nosotros hemos tratado de no endeudar, y no lo hemos hecho hasta ahora con un solo peso adicional de deuda de largo plazo, precisamente para poder contener el déficit con los recursos que tiene el Estado. Yo quisiera agregar, si me permiten, a esa pregunta, algunos datos que abonan a nuestra postura de buscar un nuevo pacto de coordinación fiscal en el país. Porque Chihuahua ha hecho la tarea. Porque es muy fácil que en cuanto uno habla de un nuevo pacto de distribución fiscal, se dice, sí, pero los gobiernos de los estados que derrochan y la corrupción y los excesos y esto. A ver, en Chihuahua hemos hecho un gran esfuerzo de ahorro, de austeridad, de transparencia, y hemos hecho una gran labor de recaudación. Ya anotó el primer dato el secretario de Hacienda. Chihuahua es de los primeros lugares a nivel nacional que más ha aumentado en ingresos propios. Sí, pero también es de los primeros lugares a nivel nacional en medidas de ejemplaridad en contra de la evasión y la elusión fiscal. Y Chihuahua también se colocó en los primeros lugares nacionales ininterrumpidamente en estos últimos 3 años en el índice de transparencia presupuestal gubernamental. Agarramos el Estado en el lugar 27 en materia de transparencia presupuestal gubernamental. El primer presupuesto que presentamos nosotros para 2017 nos colocó en el cumplimiento del 97% de las obligaciones. Ya para el 2018 estábamos en el 100%. Por eso el INCO nos ha entregado un certificado como primer lugar nacional en transparencia. Entonces, hemos hecho la tarea y no hay medidas, además de compensación o de reciprocidad en la federación para los estados que sanean sus finanzas, corrigen distorsiones, ahorran, transparentan el presupuesto. No hay mecanismos. Y ahora este planteamiento también quiere tratar a todos exactamente igual. Y no venimos ni del mismo, no venimos de donde están ahora la mayoría de los estados, ni nos hemos cruzado de brazos. Eso es lo que también se tiene que discutir en una nueva convención. Eso es lo que tenemos que discutir abiertamente entre todos los gobernadores.
¿Qué hace cada quien para sanear sus finanzas? Sí, Javier. Pregunta Yuriana Cárdenas. Gobernador, buenas tardes. Para preguntarle sobre la postura que emitió el presidente López Obrador esta mañana en conferencia mañanera. Él señaló o aseguró que el presupuesto incluye una distribución justa para las entidades federativas, luego del exhorto que realizó usted y también el gobernador de Durango. Si considera que esto ya adelanta una postura futura al momento de que usted vaya a establecer algún diálogo con el presidente, y si también podría derivar en alguna represalia política o negarle los 2,000 millones de pesos que se pidieron para el cierre del año. Bueno, esperemos que no nos afecte ese tema. A ver, si adelanta una postura el presidente, sí la adelanta. Yo esperaría que no sea definitiva. El presidente López Obrador y yo hemos platicado sobre este tema largo y tendido tras aquel evento que tuvimos en Ciudad Juárez el 4 de enero. Yo le insistía que él tenía que convocar a una nueva Convención Nacional Hacendaria, porque si alguien denunció la inequidad, la injusticia de la Ley de Coordinación Fiscal, fue el jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, y por eso he insistido en que él, no solamente por su activo político, sino sobre todo por su influencia real en las cámaras del Congreso Federal, es quien debiera encabezar, promover un nuevo pacto federal. Él sabe que este sistema de distribución es injusto y es inequitativo. Yo no acuso represalia del presidente López Obrador. Esa la tuvimos de Peña Nieto, porque fue al único estado en el que todos los programas, fondos, participaciones, fondos, apoyos y programas especiales se les redujeron considerablemente y nos trataron de asfixiar por todos lados. Yo no acuso represalia de López Obrador. Lo que acuso o lo que señalo es el desfasamiento del pacto de coordinación fiscal, es la injusticia y la inequidad en la que se ha vuelto, es ya un instrumento en contra de las entidades federativas, y también señalo una falta de visión, de modernidad y de competitividad en los planes y objetivos del presupuesto de egresos de la Federación. Y por supuesto que vamos a platicar con el presidente. Él y yo estamos en muy buenos términos. Cuando nosotros planteamos empezar a estudiar las posibilidades de una descoordinación fiscal, lo digo con toda objetividad, en ese plano, porque tenemos que trabajar coordinadamente en todo lo demás. Pero además esa es una alternativa que obviamente tiene un camino complicado, pero Chihuahua tiene que empezar a ver ese camino, porque si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer otro gobierno si el pacto continúa igual. Pues ya no nos da hambre. A ver, ya ni siquiera las participaciones y las aportaciones superan en aumento a la inflación. O sea, ya ni siquiera superan la inflación. Pues esto ya se acabó, ya se liquidó este acuerdo. Entonces, yo creo que ahí el presidente está adelantando una postura, pero tenemos que dialogar, porque él sabe de las demandas que tenemos los gobiernos locales. Él ya fue gobernador de la Ciudad de México. Él sabe de las demandas que tenemos y de lo frustrante que resulta no tener posibilidades de responder a muchas de ellas. Y luego, decisiones que son erróneas, como la de quitarnos el fondo minero. Así que pedimos un
una discusión clara y franca, objetiva, y también esperamos y estamos seguros que así va a ser, que no habrá un componente de sanción política por buscar generar este debate, esta discusión y este cambio. Esperemos, y él no lo ha dicho, a mí me lo ha repetido muchas veces, y lo dijo en Juárez: el gobernador de Chihuahua no volverá a ser vilipendiado por el gobierno federal por sus posturas políticas o ideológicas. Y yo sé, porque hasta ahora así ha sido y lo ha cumplido, yo no tengo eso que se llama un mal ambiente entre el gabinete federal, al contrario, tenemos muy buena entrada, pero, pues sí, hay buen ambiente, pero no buen presupuesto para Chihuahua, y hechos son amores y no buenas razones. Pues necesitamos hechos. Argelia Domínguez. Gobernador, hablaba otra vez de la descoordinación con la federación. No sé qué implica, es una posibilidad, ¿verdad? Pero ¿qué implicaciones tendría y cómo solventaría el Estado de separarse del pacto federal si se llegara a dar? Y también, bueno, con base en este proyecto de presupuesto, ¿cree usted que se podría o que sea viable que se atienda su solicitud de revisar los convenios de descentralización? Debiéramos empezar por salud y educación. Las aportaciones en ambos rubros están desfasadas. La fórmula no está actualizada, hay enormes adeudos con Chihuahua, sobre todo en el sector educativo. Requerimos de empezar por ahí. Y también requerimos de una discusión sobre el apoyo a las entidades federativas para enfrentar sus déficits operativos en torno de una conciencia de corresponsabilidad. Yo sé que este gobierno federal no es el responsable de lo que se hizo anteriormente en torno del aval del irresponsable endeudamiento que tuvieron las administraciones, particularmente la pasada, pero tiene el instrumento para ayudarnos a solucionarlo. Y el camino de la eventual descoordinación es un camino que debe de estudiarse para ver los alcances y sobre todo pues cuáles contribuciones pueden subsistir, cuáles son cobradas por un nivel y otro. Por lo pronto hay que generar un estudio que le sirva a Chihuahua y que el Estado tenga ahí una alternativa para cuando ésta sea necesaria. Porque si no cambia este acuerdo de coordinación fiscal, Chihuahua se va a ir rezagando, siendo una entidad económicamente tan activa que contribuye al Producto Interno Bruto Nacional con un porcentaje muy importante, que genera empleos. A ver, Chihuahua es una de las entidades que en estos 2 primeros trimestres del 2019 generó empleos cuando la mayoría de las entidades federativas perdía empleos. Entonces Chihuahua se puede llegar a desfasar injustamente. ¿Por qué? Porque hay una injusticia. Por cada peso que le enviamos a la federación nos regresan 42 centavos. Eso no funciona en ninguna parte. Muy bien. César Ibarra. 2 preguntas. O sea, es una descoordinación absoluta. ¿Hacia qué te estás dirigiendo? Y lo señalaste que habías platicado con el presidente sobre el tema. O sea, se llegó a la plática a decir, realmente le planteaste al presidente que Chihuahua está a un paso o está en el proceso de revisar cómo sería esta descoordinación. Esa es una parte de la pregunta. Y la otra es, con estos recortes presupuestarios que vienen para el 2020, ¿afectan tu proyecto de obras de los últimos 2 años? A ver, primero, nadie ha dicho que Chihuahua está a un paso de la descoordinación, eso solo lo has dicho tú ahorita. Nosotros hemos dicho que vamos a analizar
todo lo que este Estado tendría que hacer para una eventual decisión de descoordinación. Lo que yo le planteé al presidente López Obrador el 4 de enero fue la Convención Nacional Hacendaria. Bueno, lo hice incluso públicamente en mi intervención cuando presentó el programa de estímulos a la frontera norte. En esa ocasión, el presidente no contestó públicamente mi propuesta, pero sí lo platicamos en privado. Tuvimos una conversación larga en donde él me comentó que por ahora él no pensaba convocarla, me dijo en enero. Yo creo que si no es él, pues tiene que ser el Congreso de la Unión, por una decisión mayoritaria de los diputados, y si la mayoría de los diputados federales no quiere, pues hay que buscar una nueva mayoría en la Cámara de Diputados para que se pueda, porque la verdad es que no creo que haya, salvo los estados que son muy beneficiados por compensaciones o recursos adicionales, la mayoría de las entidades federativas no creo que estén muy de acuerdo con este convenio. Entonces, el que nosotros terminemos nuestra adhesión eventualmente al convenio o al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, pues sí, generaría estudiar qué contribuciones nosotros podamos cobrar, cuál es la federación y saber incluso si podemos llegar a un acuerdo en donde los porcentajes puedan ser divididos, en fin, hay muchas alternativas. Esto no está estudiado propiamente en la actualidad. Hay estudios de hace 30 años. El primero lo hizo Ernesto Rufo. Hay otros intentos en Guanajuato y luego, últimamente, sé que algunos gobernadores han estado buscando estudiar el tema, porque la idea de la descoordinación fiscal no es solo mía. Muchos la han comentado en distintos momentos, no tan públicamente, pero bueno, por ejemplo, el gobernador de Durango, en estricto sentido, debo decirlo porque así es, yo no quiero tampoco arrogarme ninguna idea nueva. Esta no es una idea nueva mía, esta es una idea que tiene el sistema federal desde hace mucho, y hace unos días el propio gobernador Aispuro nos invitaba a los gobernadores a abandonar el pacto de coordinación fiscal. Yo he de alguna manera secundado esa idea para estudiarla y plantearla como una posibilidad. Para cerrar las preguntas con Pedro Fierro. Buenas tardes, gobernador. Si nos pudiera nomás explicar en qué supuesto se puede salir una entidad. Perdón. Una cuestión que preguntó César Ibarra sobre si afectaba el plan de inversión. Bueno, en algunos casos yo creo que sí, pero mínimamente. Por ejemplo, nos puede afectar el plan de inversión ya de entrada, pues como en 450 millones de pesos, que sería la disminución real de participaciones y aportaciones, porque varias de las obras que tenemos contempladas de infraestructura tienen que ver con programas concurrentes, por ejemplo en agua, ¿no? Entonces podría llegarse a afectar de lo que es la reducción de participaciones y aportaciones en esa proporción. Obviamente buscaríamos cómo compensar pues, con otras alternativas el plan de inversión o reorientar dentro de la reserva que tenemos de coinversión con municipios. Acuérdense que tenemos ahí un rubro que lo hemos planteado en 1.215 millones de pesos. Y bueno, también hay otros rubros de secretarías que estamos esperando apoyo, que esperemos que sus propios recortes no terminen afectando esas futuras asignaciones. Entonces, sí podría afectarse, pero
en esa proporción, diría yo, para no magnificar. Buenas tardes. Bueno, si nos pudiera explicar en qué supuestos se puede salir una entidad de este convenio de coordinación fiscal. ¿Se podría ya aplicar para el 2020 esta salida? No, Y también preguntarle, bueno, al menos ya esté la disminución de los recursos y participaciones. ¿Consideraría el incremento de impuestos o que regresen otros como la tenencia vehicular? nosotros no tenemos contemplado aumentar impuestos o crear otros impuestos. Lo que tenemos es una propuesta muy clara y firme. Una nueva Convención Nacional Hacendaria para discutir incluso nuevas fuentes de ingresos, pero entre todos. No que un Estado tenga que asumir solo ciertas cargas y no el conjunto de la Federación, que somos el gobierno federal, los estados y los municipios. Los mecanismos de terminación, de vigencia y de evaluación del convenio de coordinación fiscal están en el propio convenio. Es un documento público, ahí está todo el articulado que prevé los casos, las condiciones, los tiempos, en qué medida puede dejar de adherirse un Estado a ese convenio. El convenio pues está en los anexos de la Ley de Coordinación Fiscal de 1978. Hay un nuevo convenio de colaboración en materia administrativa para la recaudación fiscal, que ese es del 2015, que es otro anexo, otro complemento del acuerdo, del convenio y de la Ley de Coordinación Fiscal. Son instrumentos públicos que pueden ustedes, sería muy interesante que se pudiera brevar en ellos, conocer pues todas los supuestos que ahí se plantean, ¿no? Pues se habla de una desproporción. Mencionó que Chihuahua manda un peso, recibe 42 centavos. 42 centavos. El secretario general del gobierno mencionaba también que hay estados que por cada peso reciben 7. Sí. Entonces, ¿cuáles son los estados que están generando esta desproporción en este caso que afecta de manera presupuestal a Estados Unidos? Pues la verdad es que los estados que ahora están recibiendo mucho más recursos son los estados del sureste de México. Yo quiero decir que yo soy convencido de que todos tenemos que poner para el desarrollo nacional. Nos debemos como república una solidaridad. No se trata de decir Chihuahua todo y nos olvidamos de nuestros hermanos mexicanos de Oaxaca, de Tabasco, de otras entidades. Lo que nosotros queremos es fórmulas de mayor equidad, marginación, pobreza extrema, vulnerabilidades deben ser elementos fundamentales de la distribución del presupuesto, sí, pero también debe haber factores de competitividad. No se puede castigar a los que están poniendo recursos, no se puede castigar a los que están siendo eficientes. Nos debemos y debemos una solidaridad con todo el país, sí, pero en términos más justos. Ustedes saben que el Fondo General Participable es lo que se distribuye, el 50% es parejo, ¿verdad?, para todas las entidades. La primera mitad se distribuye de manera pareja a todos los estados. El otro 50% ya trae una serie de fórmulas ahí, fórmulas que ahí sí hay que ir a conseguir, además de un actuario, un matemático, un economista, un financiero, un banquero, un secretario de Hacienda, 4 jueces fiscales, etcétera, para ver las fórmulas, ¿no? Ya todo ahí entran otros fenómenos, que población, que marginación, que esto, que lo otro. Hay que incluir
factores como saneamiento financiero, yo digo austeridad, transparencia, rendición de cuentas, control del gasto, combate a la corrupción, factores que generen un aliciente también y que se conviertan en incentivos para que los estados hagan la chamba y reciban un poquito más. ¿Va por ahí? Bueno, gracias a todos ustedes.